Bienvenido a este estudio sobre los 10 mandamientos, la voluntad de Dios para nuestra vida. Como decíamos ayer, vamos a hacer este estudio basándonos en un documento muy querido por la Iglesia Presbiteriana, el cual es el Catecismo Mayor de Westminster. El Catecismo Mayor, a diferencia del Catecismo Menor, tiene como propósito educar, entregar los rudimentos a los padres de familia para que en profundidad puedan conocer el contenido del catecismo completo y desde ahí poder enseñar a sus hijos el catecismo menor. Entonces podemos decir de que el catecismo mayor es un documento para los adultos que van a instruir a los más pequeños. Esto es interesante porque el propósito pedagógico de la Reforma siempre buscó la educación del pueblo. Una iglesia reformada es una iglesia que educa, es una iglesia que se educa, que tiene el deseo profundo por conocer y por dar a conocer al Dios a quien adoramos. Y eso en el contexto de la familia. La primera misión de los padres cristianos es educar en la fe a los hijos. Por eso de que esta coyuntura sanitaria ha sido tan favorable para poder cultivar lo que significa ser iglesia en familia. De alguna forma, los cultos familiares nos han reorientado a esta cosa que era tan esencial dentro de la adoración reformada, y en específico la tradición presbiteriana. Entonces, te invito a que tú como adulto te formes no para que tú sepas y te envanezcas, sino que para que puedas enseñar a tus hijos, a tus hijas, en los caminos del Señor. ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento, de acuerdo al párrafo 103, es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto tomado de Éxodo 20, versículo 3. Ya de por sí el mandamiento resulta interesante en una perspectiva totalmente politeísta del presente. Ya vamos a entrar a desarrollar eso, porque evidentemente cuando uno lee la Biblia en el transcurso de la historia de Israel, uno puede ver este conflicto, la pugna en el pueblo de Dios por la adoración al Dios verdadero o a dioses falsos. Dostoyevsky, este autor ruso, decía que el corazón del hombre siempre adora, siempre se va a inclinar delante de algo o de alguien. Parafraseando un poco eso, el problema está delante de qué se postra el corazón humano. Y como decía Juan Calvino, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Entonces, de forma constante, permanente, vamos a estar fabricando a falsos dioses que se van a robar la atención de nuestro corazón, que le debemos solamente a Dios. Vamos a estar constantemente entonces pugnando en nuestra vida por la obediencia a este primer mandamiento. Primer mandamiento que es la base de todos los demás mandamientos. Fíjese qué importante esto. Bien, en medio de este mundo idólatra, vamos a leer el desglose del primer mandamiento que hace el Catecismo Mayor de Westminster. Dice en el párrafo 104: ¿cuáles son los deberes exigidos en el primer mandamiento? Y dice: los deberes exigidos en el primer mandamiento son que conozcamos y confesemos a Dios como el único Dios verdadero y nuestro Dios. Hagamos un pequeño paréntesis ahí. Debemos conocer a quien adoramos, porque si no conocemos al Dios de la Biblia, tenga por seguro
que va a terminar adorando al Dios de su corazón o al Dios de la cultura. Entonces, resulta esencialísimo de que si usted es presbiteriano, si usted es cristiano reformado, si usted busca adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de la palabra de Dios, busque al Dios que se revela en sus páginas, no al Dios que usted imagina o al Dios que a usted le gustaría. Agustín de Hipona decía que si sacáramos de la Biblia todo aquello que no nos gusta, vamos a terminar creyendo solamente en nosotros mismos, lo cual sabemos que es el infierno más radical. No hay otra forma mejor de definir lo que es el infierno que la autonomía, cuando yo soy una ley para mí mismo. Es decir, para adorar al Dios verdadero, mi mente, mi corazón se somete a la revelación de Dios que está expresada en la Biblia. Por lo tanto, podemos conocer a Dios únicamente en lo que revela la Escritura. Y confesar no es otra cosa que poner nuestra fe y nuestra confianza y nuestra proclamación en aquel en quien confiamos. O sea, no es una cosa únicamente personal, o perdón, mejor dicho, individual, porque lo personal presupone lo comunitario. No es una cosa meramente individual en la que yo creo para mí, sino que es algo que me vuelca a la confesión, a decirlo a otras personas, a los de mi comunidad, a los de mi familia. Debemos confesar, debemos proclamar nuestra confianza en el Dios revelado en la Escritura como el único Dios verdadero y como nuestro Dios. Es decir, este Dios revelado en la palabra no es el Dios en abstracto, sino que es el Dios que toca y transforma mi vida. Es mi Dios. Como decíamos el sermón del día domingo, los demonios creen en Dios, saben de Dios y dicen de que Jesús es el Señor, pero lo que no pueden decir es que Jesús es su Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que es tan importante esto de que reconozcamos a este Dios que descubrimos en la palabra como nuestro Dios y lo confesemos ahí en la comunidad en donde estamos insertos. Y que conforme a este conocimiento verdadero, sigue diciendo el catecismo, lo adoremos y glorifiquemos. El fin último del ser humano, de acuerdo a la primera pregunta, el catecismo de Westminster, tanto el mayor como el menor, es que el fin último de la vida del ser humano es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Dios se revela para que nosotros lo adoremos, para que le glorifiquemos, para que tributemos a Él aquello de lo cual solamente Él es digno. Luego dice que debemos pensar en Él y meditar en Él, recordándolo y teniéndolo en la más alta estima. Hay una operación constante de la inteligencia que debe ser puesto a los pies de esta realidad que se nos revela y que es Dios. Debemos pensar en Él. Y ojo, pensar es más que imaginar. A veces confundimos, pensar es un proceso bastante más complejo. Cuando pensamos, hacemos uso de nuestra razón y llegamos con nuestra razón hasta las últimas consecuencias de lo que Él ha revelado. No tratamos de ir más allá, sino que llegamos hasta donde el misterio nos lo permite. En la Edad Media se proponía de que uno con la razón llegaba hasta donde era posible llegar y luego de lo cual Dios iluminaba esa razón a través de la fe. De alguna forma Él nos abre al misterio de su revelación usando de medios
que sobrepasan la razón, pero que no son opuestos a esta. La fe no es opuesta a la razón. Fe y razón no son contradictorias. Yo no puedo creer, no puedo tener fe en algo que es absurdo, sino que creo y deposito mi fe en algo que es misterioso, que es distinto. Luego debemos meditar en él y recordarlo. Es como si el catecismo nos estuviese indicando una disciplina espiritual. La memoria, el recuerdo, la meditación, el darle vueltas en nuestra mente y en nuestro corazón, los contenidos de la fe y en específico la realidad de este Dios que se nos revela a lo largo del día y no solamente en un momento, es un acto que por muchos es usado para mantener esta atención puesta en el único que es digno de nuestra reflexión. Entonces, en lo práctico, dar vistazos en el transcurso de nuestra mirada, de nuestra jornada, al misterio que se nos revela en la Sagrada Escritura. Y desde ahí, desde ese asombro, adorarle. Y ojo, estamos hablando de lo más esencial. Dios existe. Dios es para mí como un padre que se revela y que se me muestra. ¿Te das cuenta? Y eso, esa acción de la razón, va a iluminar nuestra voluntad, nuestro sentimiento, teniéndolo en la más alta estima, honrándolo, adorándolo, eligiéndolo, amándolo, deseándolo, temiéndolo, creyéndolo, confiando, esperando, deleitándose y regocijándose en él. Es una cantidad de verbos interesantes porque todos esos verbos apuntan a acciones de la voluntad, a aquello que hace mi corazón, que nuestro corazón desea a Dios, que le crea, que le ame, que lo elija. Eso es hermoso. Dios ha liberado nuestra voluntad. Por lo tanto, cada uno de estos actos son fruto de una voluntad redimida. Solamente un hijo de Dios puede adorar al Dios verdadero, porque ha sido liberado por la acción del Espíritu Santo. Entonces, esta práctica espiritual de remembranza, de recuerdo, de meditación, no de elucubración, no de reflexiones improcedentes y temerarias sobre aquellas cosas que Dios no ha revelado y que, por cierto, lo único que hacen es inflar el corazón, sino que más bien un continuo tender de la voluntad hacia aquel que es el polo de toda existencia. Eso es muy hermoso. Y eso en el transcurso del día, en medio de los quehaceres, como decía por ahí una mujer en el siglo XVI, entre los pucheros anda el Señor. En medio de lavar los platos, los pucheros, las cazuelas, como dicen los españoles. En medio de lavar los platos, las ollas, los servicios, en medio de todo eso, de esa cotidianidad, ronda la presencia de Dios. Y es ahí donde también podemos encontrarnos con Él. Había un autor espiritual del siglo XVII, francés, que decía que cada vez que le doy vuelta a la tortilla en el sartén, lo hago por amor a Dios. Entonces, a tal grado debe estar enamorado de nuestro corazón, necesitada nuestra mente de la presencia de aquel que nos ama tan magníficamente. Entonces, todos estos verbos deben ser hechos realidad en lo cotidiano de nuestro andar de todos los días.
valga la redundancia, siendo celosos por Él, invocándolo, llamándolo. El clamor que se vuelve llamado, igual que el de un niñito chico, como un bebé que llama a su mamá. Así debe ser nuestro corazón frente a Dios, llamándolo, buscándolo, sintiendo necesidad de Él, dándole toda alabanza, continúa el catecismo, y acción de gracias a Él, prestándole toda obediencia y sumisión con todo nuestro ser. Y ahí está lo que decía el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Es decir, Dios que nos creó y nos redimió, merece y exige esa adoración, ese ofrecimiento del corazón entero, prestándole obediencia y sumisión, poniéndonos completamente debajo de Él. Hace muchos años atrás, recuerdo que en la comuna de Arauco, entré a un culto evangélico chiquitito, muy sencillo. Habrían 6 personas y todos estaban orando. Y una de las personas que dirigía la oración, en medio del clamor generalizado, yo no estaba acostumbrado a eso, entonces fue bastante impactante, pero me llamó la atención de que el que dirigía la oración decía: llévanos a tus pies, y que la planta de tus pies sean nuestros cielos. Eso lo encontré hermoso. Que las plantas de los pies del Señor sean nuestro cielo. O sea, la humildad expresada en la más absoluta sumisión. Y eso, la sumisión, implica también el reconocer la soberanía de la voluntad de Dios. Y como sabemos de que Dios es soberano en todo lo que hace, yo, en consecuencia, no me debería quejar. O debería buscar en medio de la realidad, que es expresión de la providencia y del decreto eterno de Dios, razones para alabarlo. Por el frío, por el calor. Esto es como el matrimonio. Somos fieles en las buenas y en las malas. Y descubrimos en nuestra relación con Dios que no hay buenas y malas, sino que todo está en la sabiduría del Señor. Entonces este sometimiento obediente de todo nuestro ser debe ser como un estilo de vida para el cristiano, siendo cuidadosos en todas las cosas que a Él le agradan. Y aquí una analogía con la vida matrimonial. El esposo que verdaderamente ama a su esposa va a procurar hacer todas aquellas cosas que a su esposa le agradan. Ejemplo, a la Paulina no le gustan los berlines. A mí sí. ¿Y por qué no le gustan los berlines? Porque a ella no le gustan la crema pastelera. A mí me encanta la crema pastelera. Y el otro día fui a comprar a la panadería y traje berlines para la once. Compré berlines para las niñitas y para mí y para la Paulina. Y la Paulina me dice, con la sutileza que tiene ella, tú me conoces, ¿verdad? Y yo entendí claramente lo que me había dicho. Había hecho algo que a ella, aunque lo agradecía, el gesto, no le agradaba. De alguna forma me dijo: tu obra, ahí ¿cómo se llama? Llevándolo a Dios ahora. Tu obra que tú me ofreces, ¿la ofreces porque te gusta a ti o porque me agrada a mí? ¿A qué le estás dando a Dios? ¿Un berlín con harta crema pastelera porque a ti te gusta y quieres una excusa para poder comprar ese berlín y comértelo, o porque a él le agrada? ¿Te das cuenta? Entonces, el que ama auténticamente busca el bien, el goce del otro. Y esto que se aplica a Dios, aplíquelo también en la vida matrimonial, por favor. Usted que quede en último lugar, usted no vale nada. Yo no valgo nada como marido, mi esposa lo vale todo. Todo.
¿Cuál es la consecuencia de eso? De que la esposa va a vivir en la misma clave. Y le cuento una cosa, Dios ha vivido en la misma clave. ¿O se olvidó usted de que Él envió a su propio Hijo en favor suyo? ¿Usted cree que eso le causó gozo y no dolor? ¿Se da cuenta? Dios que se niega hasta lo más profundo de la humillación, del abajamiento, como se dice, como expresión de su ser, para servir a su criatura. Impresionante. Bueno, Dios quiere que le sirvamos en aquellas cosas que le agradan a Él. Dele a Dios las cosas que Él ha mandado que se le den. ¿Y qué es eso? Su vida entera, mi vida entera. Analice este mandamiento a la luz de su relación con su esposa, a la luz de su relación con su esposo, a la luz de la relación con sus padres, a quienes también le debe obediencia, a aquellas personas a las cuales usted debe respeto. Sí. Y dice algo que es hermoso. Y entristeciéndonos, cuando hacemos algo con lo que lo ofendemos, andando en humildad con Él. Nuestro corazón se debe, como dice Reina Valera, contristar. Debe sentir pena, tristeza, cada vez que nosotros no andamos en este estilo de vida que es adorar al único Dios verdadero, lo que implica no tener otros dioses delante de uno. ¿Te das cuenta? Que nuestra vida entera, por la fuerza del Espíritu Santo, en colaboración con nuestra voluntad regenerada, que es expresión de una vida nueva de hijos e hijas de Dios, tenga a Dios, tenga a nuestro Padre Celestial como el único norte, y que todas nuestras relaciones y formas de vida estén basadas en este estilo de ser adorador. Y yo creo que esta es la base de todos los demás mandamientos. Ejemplo, y esto casi como un spoiler, el adúltero no ama a Dios, el adúltero no adora a Dios, el adúltero no tiene a Dios como su Dios, porque en su adulterio niega la existencia de Dios. Por eso que el adulterio o la codicia o el robo o el asesinato, todos son expresiones de la negación del único Dios verdadero y de la adoración de ídolos, de dioses falsos. Bien, para no excedernos en el tiempo, porque estamos dejando estas cápsulas de en torno a los 20 minutos, vamos a llegar solamente al párrafo 104, pero les adelanto que el párrafo 105 se refiere a cuáles son los pecados que este primer mandamiento prohíbe. Oremos a este único Dios verdadero, aquel que nos ha amado y que nos da la bendición de poder amarle con todo el corazón, con toda la mente y con toda nuestra vida. Padre, queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos reconocer, Señor, de que solamente tú eres Dios. Te suplicamos, Señor, de que nuestro corazón esté totalmente sometido a ti y que nuestra mente te pertenezca igualmente.
Arroja fuera, Señor, toda falsa pretensión de saber de ti. Y fija en nuestra mente y en nuestro corazón únicamente el santo deseo de adorarte. Te bendecimos, Señor, porque sabemos que en esta adoración tú nos haces también bendición para los que nos rodean. Ayúdanos, Señor, para que de la misma forma como te adoramos a ti, podamos servir a nuestros prójimos que están al lado nuestro, sobre todo a los de nuestra familia. Que les sirvamos con profunda humildad, así como te servimos a ti, sometidos en todo, Señor, a tu deseo. En el nombre de Jesús, el único y ferviente adorador. Amén. Que Dios te bendiga.